Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Señor les bendiga. Pongámonos de pie para que podamos meditar en la palabra, en lo que se incorporan ahí. La cita que vamos a ver es Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3. Básicamente, hermano, esta noche les voy a compartir, ¿verdad? Ya que se dio la oportunidad de hablarles un poco en relación a lo que nosotros vemos en escuela bíblica. Esta es una clase que ha sido preparada para los niños este día, pero igual a la falta de verdad, ustedes saben, pues tuvimos que subir acá como de emergencia y vamos a poder ministrar esta palabra, ¿verdad? No sé si ya lo tienen, hermano. Amén. Entonces, déjeme ver a mí si yo lo tengo aquí también. Vamos a ver. Bueno, no, ya se me movió. Aquí creo que está. Sí, amén. Leámoslo entonces. Dice ahí en el 2. Amados, dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. En el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El tema, hermanos, antes de que oremos, es cuando Jesucristo aparezca, seremos semejante a Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos toda la honra, toda la gloria. Bendice tu palabra, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor, para poder compartir, Señor, este mensaje de esta noche, Señor, para que los hermanos se puedan ir llenos y gozosos, Señor, de tu palabra, Señor. Te agradecemos en gran manera el privilegio que tú me has dado esta noche, Señor, de poder compartir tu palabra. Te agradecemos, oramos por las necesidades, los problemas, Señor, de nuestra congregación. Oramos para que todo sea pues de la mejor manera, aunque sea en la dificultad, ellos puedan salir adelante conforme a ti, Señor. Podamos aprender también esta noche, Señor, de que algún día la esperanza más grande que tenemos es que te vamos a ver cara a cara y que nosotros vamos a poder ser distintos a lo que ahora somos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Recordándoles o repitiéndoles, hermano, el tema es cuando Jesucristo aparezca, seremos semejante a Él. El título sería, no sé todavía lo que seremos después. Algunos tal vez no sabemos eso, pero en el caso de nosotros, pues, los que ya hemos avanzado en el conocimiento de las Escrituras, ya sabemos qué vamos a hacer más adelante, cuando Él venga. Entonces, en Hechos 1:8 habla de que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, o sea, el Señor Jesucristo les había ofrecido la esperanza, ¿verdad?, de una promesa que era que iban a recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego en Hechos 2 vemos que ellos ya recibieron al Espíritu Santo. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, gozosos, salieron a enseñar la palabra y más adelante andaban ahí enfrentando a los sacerdotes, a los religiosos de aquel momento, ¿verdad? Que los mismos que habían crucificado al Señor Jesucristo les hablaban y les decían que ese era el Jesús al cual ellos habían crucificado y que eso no los iba a detener para seguir hablando. No les importaba la cárcel, hermano. Ellos estaban comprometidos con el mensaje. Ellos habían visto no solo a un maestro que les había enseñado la palabra, sino que un hombre que había tenido la convicción suficiente para que todo lo que él había hablado lo tenía que cumplir, tanto como hombre o como Dios, ¿verdad? Las dos cosas lo hizo él y lo hizo de la mejor manera. O sea, habían visto en el Señor Jesucristo un ejemplo de vida para poderlo hacerlo. Vieron en lo carnal que él era, pero también lo vieron en lo espiritual, aunque en el momento cuando él
estaba a su lado, no lo comprendían ni lo entendían muchas veces. Y por eso vemos uno entregándole y el otro negándole, ¿verdad? Pero uno está en otro lugar, ¿verdad? Y uno fue rescatado, por decir, llamémosle así, el apóstol Pedro, y fue y también se comisionó a llevar el mensaje de la palabra. Entonces, Pedro, Juan, los demás apóstoles, los hermanos del Señor Jesucristo, comenzaron el evangelismo por todas partes, ¿verdad? Como Él les mandó. Primeramente los de mi casa en Jerusalén comenzaron ahí a llevar la palabra. Y luego iban a caminar hasta llegar hasta los fines de la tierra. ¿A qué los quiero llevar? A que comenzó a caminar el tiempo después de que el Señor Jesucristo se había ido, ¿verdad? 30 años, a los 30 años comenzó su ministerio. A los 33 o aproximadamente, pues Él lo terminó en la cruz, ¿verdad? Dándonos la salvación y la vida eterna a cada uno de nosotros y la limpieza de nuestros pecados también. Y dándonos la promesa también cuando Él se iba en el libro de Hechos de que Él iba a volver por nosotros, que no nos iba a dejar solos. Tan así que cada uno de los apóstoles sentían y creían de que el Señor iba a venir aún estando ellos con vida, aunque algunos ya les había determinado que iban a morir a causa de Él, ¿verdad? El caso del apóstol Pedro y el mismo Juan, ¿verdad? Aunque Juan le dio otra, por decir algo, como profecía, llamémosle así, de cómo ellos iban a terminar sus últimos tiempos. Pero bueno, entonces comenzaron a pasar los años, hermano. Vino sobre Jerusalén aquello que el Señor dijo de que iba a venir destrucción sobre ellos y que ese templo iba a ser destruido, y fue destruido. Cuando fue destruido, entonces los apóstoles tuvieron que salir, ¿verdad? Porque ya era Roma sobre ellos y entonces el mensaje era más difícil todavía predicarlo y ellos no habían concluido pues las misiones que le habían encomendado. Entonces ellos comenzaron a ser discípulos y iban avanzando, pero Juan llevaba también una comisión bien importante de nuestro Señor Jesucristo, el cual era de cuidar a su mamá. Entonces, en el camino ese, después de la muerte del Señor Jesucristo y la ascensión de Él hacia los cielos, murió su mamá, ¿verdad? Por la edad, la mamá de Jesús, y entonces eso le dio más oportunidades de seguir él avanzando, ya no quedarse en estas tierras, ¿verdad? Cerca de Jerusalén. Entonces llegó hasta hasta Efeso, que era una ubicación geográfica dentro de lo que es actualmente Grecia, ¿verdad? Y estaba ubicada esa iglesia. Ya habían expandido más el evangelio. Entonces, en este lugar, él ya tiene otro tipo de, ¿cómo le pudiéramos decir? De congregación, ¿verdad? Ya no es la congregación aquella de los israelitas que rechazaban a Jesús, sino que eran los gentiles a los cuales les estaba dando el mensaje, ¿verdad? Y estos gentiles, pues algunos eran receptivos a la palabra, pero acuérdese que en este caso los que estaban en Efeso tenían esa raíz griega, ¿verdad? Esa raíz griega, el cual pues ellos creían en su mitología, en su filosofía y en las cuestiones académicas que acuérdense que esa lo aparta a un hombre de la verdadera comunión que debemos de tener con Dios. Muchas veces nosotros en el ministerio tenemos dificultades porque algunos maestros van avanzando en su, ¿cómo lo pudiéramos decir? Conocimiento académico, que van pasando de los grados inferiores a los superiores. En el bachillerato ya tenemos problemas porque lo académico lo absorbe al maestro y dicen mejor lo académico que servirle al Señor de todo corazón, ¿verdad? Entonces, y no se diga cuando uno llega a la universidad y que es más absorbente el tiempo por los tipos de trabajos, el tipo de proyectos y tareas que se dejan. Entonces los hermanos, en el caso, poniendo el ejemplo de los hermanos, les queda poco tiempo para servir por esa cuestión académica que les está entrando y en algunos casos pues hasta afecta su manera de pensar, porque ustedes saben de que cuando uno entra en algunas carreras en la universidad se ve filosofías, cosas de humanidades, socialismo, cositas así que no nos, que dejan afuera a Dios, ¿verdad? Y entonces hay que ir luchando contra eso. Entonces esta comunidad, llamémosle así en Efeso, en esta iglesia, tenía esa dificultad,
¿verdad? Que ellos tenían ese pensamiento. Acuérdese que los griegos, aunque los romanos eran el imperio que estaba en ese momento, ellos siguieron, los griegos continuaron, hasta el momento tenemos pues todavía pensamiento griego, ¿verdad? Porque ellos en la medicina, en las artes, en los deportes, ¿verdad? Desarrollaron un montón, y académicamente ni se diga, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos al tiempo o atrás, cuando ellos comenzaron la iglesia en Jerusalén, ellos tenían la posibilidad de hablarle a un pueblo que entendía las cosas de Dios. Sí, el pueblo de Israel, la iglesia en Jerusalén, había sido instruida en las cosas de Dios. Usted antes de venir acá, ¿en qué había sido instruido? ¿En las cosas de qué? Correcto, en las cosas del mundo. Entonces, y uno tiene las cosas del mundo, y eso nos hace, cuando venimos al Señor por primera vez, pensarlo muchas veces si nos levantamos para recibir al Señor como nuestro Salvador. Porque todavía dudamos si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Pero al menos la semillita que va dejando el Espíritu Santo a través de la palabra es la que va cambiando nuestras vidas. Entonces, una comunidad con el conocimiento de Dios es distinto a una comunidad, por ejemplo, como les decían los de Efesios, eran gentiles. Entonces, la parte académica de ellas estaba bien formadita y no la podían dejar. Entonces, en esa situación, el apóstol Juan, ¿verdad? Estamos hablando aquí, póngale del nacimiento de Jesús, estamos hablando entre los 80 a los 90 años. Imagine qué condición. Nosotros vamos a celebrar 10 años, poquito tiempo, ¿verdad? Pasado. ¿Cuánto tiempo de haber estado con el Señor Jesucristo? Digamos, si tenemos 30 del Señor Jesucristo, 33, ¿verdad? Y estamos a los 90, son 40 años más, ¿verdad? 40, 43 años. Usted ya se vio dentro de 43 años, para los que tenemos la oportunidad de quizás podernos medir así, ya sea que sea joven, adulto o ya una persona que ya tiene más edad, ¿verdad? Entonces, en esa situación, ¿cómo nos vemos? ¿Vamos a estar en esta misma iglesia? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su anhelo? ¿Qué quiere usted? ¿Verdad? Entonces el apóstol no había cambiado su manera de ser en cuanto a lo que al Señor le había llamado. Usted va a tener esa misma convicción 5, 10, 15, 20 años en cuanto a lo que el Señor le ha llamado. No digamos más años, ¿verdad? ¿En qué vamos a estar? Me pregunto yo mismo. ¿Voy a estar dentro de yo unos 15 años siempre en el ministerio? Yo digo que sí, porque a esta fecha yo tengo 18 años dentro del ministerio y he ido escalando hasta llegar a este punto, ¿verdad? Y el Señor lo va utilizando a uno conforme uno va escalando. Pero algunos nos vemos ¿a dónde? En Estados Unidos. Yo tuve ese sueño también. Y me ofrecieron irme legal. Y también me ofrecieron irme ilegalmente. Fíjense que yo fui, les dije a los hermanos, por favor, miren, me han ofrecido un contrato de trabajo allá en Estados Unidos. Oren por mí, les dije yo, siendo maestro, siendo encargado, ¿verdad? Y fui a la entrevista a la embajada, esta compañía lo está contratando a usted, y qué va a ir a hacer, y le expliqué qué iba a ir a hacer, y me dieron la visa. O sea, al menos el papelito que le dan a uno, porque no me entregaron el pasaporte en ese momento. Pero un par de días más tarde me estaban llamando para decirme que me la habían negado. El Señor no quería que yo me fuera. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso dentro de mi ministerio. Amén. Pero eso es como lo vemos nosotros aquí. Cuando estamos jóvenes nos vemos con el anhelo de que quisiéramos tener una carrera universitaria. Amén o no amén. ¿Verdad? Tener un deseo así de superación en el cual pues en lo académico uno vaya avanzando
y vaya saliendo de aquella, para los que venimos de un hogar humilde, a lo mejor pobre, ¿verdad? Y el Señor a través de nuestros padres le va dando las herramientas para poderlas aprovechar, ¿verdad? Y uno con un anhelo llega a tener una carrera. Pero, ¿qué nos vemos dentro de esa carrera antes? Entonces, el apóstol ahí, todas esas cosas las tenía en mente, pero había un grupito de gente que le estaba diciendo a los demás de que las promesas del Señor Jesucristo no se habían cumplido, y como no se habían cumplido, o sea, habían retardado, porque como les digo, ya habían pasado 40 años de que el Señor dijo que iba a volver. Y ellos pensaban de que en la vida de ellos, de los apóstoles, iba a regresar nuestro Señor Jesucristo. Y no, y entonces estaban contradiciéndole tanto al apóstol como envolviendo a la congregación y diciéndole: ¿y vos crees eso? Que el Señor va a regresar. Ahora bien, con respecto al tema, ¿vos crees que cuando el Señor Jesucristo aparezca, seremos semejantes a Él? Y comenzó la contradicción. Y entonces la congregación comenzó a dudar. ¿Usted duda de la venida de Cristo? Pregunto, hermano. No, ¿verdad? Pero ya es tiempo que hubiera sucedido, ¿verdad? Según las condiciones a las cuales estamos, ¿verdad? Usted sabe cómo va en decaimiento, no solo la naturaleza como tal, sino que los humanos como tal, vamos en decaimiento y vamos, como quien dijera, en picada. Y no hay como una especie de salvación. Usted ve Nat Geo, ve Discovery, ve los documentales y dicen la Tierra en el 2020, la Tierra en el 2050, la Tierra en el 200 años más adelante. ¿Cómo la ven? La ven distinta. Bueno, en algunos casos, inclusive, hay una situación que se llama que ya activaron una cuestión que se llama el reloj atómico, ¿verdad? Estamos a tantos segundos de que una bomba atómica explote. Y usted sabe de que cuando explote una, ¿cuántas más van a explotar? Van a ser muchas, van a ser varias. Tenemos la cantidad de armas necesarias para que este planeta, dice ahí, no la palabra, bueno, la palabra de Dios lo habla, ¿verdad? Que el planeta pues va a ser reconstruido, cambiado, destruido por todas esas condiciones, ¿verdad? Pero, ¿qué nos espera a nosotros si viene el Señor Jesucristo esta noche, el día de mañana? ¿Qué nos espera? ¿O qué piensa usted que le va a esperar? ¿Seremos capaces de decir si yo voy a estar con Él? ¿Ah? Amén. La Biblia dice de que nosotros debemos de comprobarnos a nosotros mismos que somos salvos. Porque la salvación es la garantía que nos da de que podamos tener esas promesas. ¿Por qué? Porque Dios nos hace sus hijos. Y al hacernos sus hijos nos da la garantía. Pero ¿qué tipo de hijos somos? Si somos obedientes, somos hijos de Dios. ¿Verdad que amén? Si somos obedientes. ¿Y si somos desobedientes? Leamos nuevamente. Eso es como una especie de introducción. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Y dice ahí: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado. Estamos hablando de que ya son miles de años desde esta palabra hasta este momento. Todavía no ha pasado. Pablo creyó que igual iba a conocer o ver la venida del Señor y murió, ¿verdad? Todos murieron, ¿verdad? El mismo apóstol más adelante, ya cuando después está recibiendo la revelación a través del libro de Apocalipsis, está preso en una isla, ¿verdad? Ya fuera de un ministerio, imagínense. Entonces, y nosotros muchas veces los cristianos solo esperamos lo bueno. El Señor me tiene que dar lo bueno. Y sí, como hijos tenemos derecho, ¿verdad? Pero, ¿y qué de lo malo? La palabra de Dios dice que es bendición para todos nosotros. Entonces,
Si en lo malo de usted no sale fortalecido es porque no conoce el plan de Dios para su vida o para mi vida, si en el caso fuera así. Entonces, cada uno de ellos tuvo que pasar algo distinto, sufrir. Como le dijera, esta congregación era un tanto, habían falsos maestros, ¿verdad? Hasta falsos profetas que decían ciertas cosas, de lo cual el apóstol anteriormente está hablando, de que nosotros nos debemos de cuidar en estos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra garantía como hijos de Dios, como lo mencionamos aquí, ¿verdad? Es que Él será manifestado, ¿verdad? Dice acá, se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué espera hacer usted cuando Él venga? ¿Qué espera hacer? Esa debe de ser como nuestra confianza, para no desperdiciar nuestro tiempo en que nuestra mente y nuestras acciones vaguen en este mundo. Usted y yo hemos sido comprados con precio. Amén. Entonces le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿por qué también ahí el apóstol dice, pero si somos y ustedes son de Dios, ¿por qué entonces hacen las obras del mal? ¿Por qué me desobedecen? Yo los he capacitado, dice. Les he dado a mi Santo Espíritu, les he regalado dones, les he regalado virtudes para que usted, bueno, la palabra misma se las he dado para que no haya que alguno vaya a decir ninguna justificación, ¿verdad? De que no puede cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ahorita es, más adelante va a ser más glorioso todavía. Pero ¿en qué nos enfrascamos nosotros? En cómo vivimos el día a día, qué vamos a comer, no pasamos de lo mismo, ¿verdad? Y estamos viendo ahí de que es lo mismo, frijoles, huevos, plátano, queso, crema, aguacate, tortilla. Nos vamos a la cena, eso en desayuno, la cena lo mismo, nos volvemos a acostar, amanecemos, trabajamos, hacemos y esa es nuestra vida, pero nuestra vida no está con el Señor muchas veces en ese sentido. Amanecemos, le damos gracias solo porque nos dio la vida por amanecer. Pero ¿por qué no le damos gracias? Porque Él nos da la oportunidad de poder mostrar que somos hijos de Dios. Porque de eso está hablando esto. Entonces, el vecino nos vitupera. Vaya, en mi caso yo tengo un vecino o una vecina que nos echa la basura. ¿No le pasa eso a usted? ¿O solo en mi colonia? Va. Entonces mi esposa es de un carácter fuerte, ¿verdad? Y ella quiere irle a decir cosas a la vecina. Y entonces yo le digo, si nos ponemos a pelear, ¿de quién van a hablar? De Dios. Y van a hablar de nosotros que no hemos podido cambiar en lo más mínimo. Hermano, en lo más mínimo. No hay ningún cambio. Hermano, el hombre está creando cosas, ¿cómo se llama? Grandes. Y le obedecen. El hombre creó una computadora. ¿Sí? Pero esa computadora le obedece al hombre, ¿verdad que sí? Cuando está ahí. Claro que cuando le agarra su locura a las computadoras por un virus, ya no las podemos hacer que nos obedezcan. Pero el hombre la ha creado y le obedece. Y todo obedece en base a lo que el hombre va haciendo. Un televisor sirve, se arruina con el tiempo porque es parte de lo natural, ¿verdad? Que todas las cosas se vayan arruinando. O sea, hay que pensar en los pequeños detalles, hermanos, que nos van a hacer ayudarnos a nosotros a ver la luz que nos hace obrar para con Dios, para ver cómo debemos de caminar en este mundo. Porque está bonito y como lo que vamos a explicarle a los niños, ¿verdad? Que está sencillo, de que nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a ser transformados. Pero ¿acaso el Señor no tiene el poder suficiente para cambiarnos acá en esta tierra? ¿Ah? Glorias sean dadas al Señor. Entonces, hermanos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Hermano, estamos hablando de que aquí
el apóstol está diciendo a su congregación, el Señor va a venir. Él ha dado una promesa. Yo estuve presente cuando Él nos dijo a nosotros en todas las palabras. Es más, yo he escrito un libro anterior, que es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo lo he escrito, ahí está, son palabras retomadas del Señor Jesús. Pongámoslos en el pensamiento del apóstol. Ahora, acá adelante, como les decía, 40, 50 años más adelante, esa misma, ¿cómo se llama?, confianza de la esperanza que tenemos, se las vuelvo yo a decir a ustedes. Primero la dije allá en Jerusalén, ahora se las estoy diciendo yo acá en Efesios. Pero el Señor solo nos puede transformar y cambiar solo cuando lleguemos al cielo, pregunto yo. No, hermano, el Señor es poderoso. Toda la naturaleza le obedece a Él. ¿Amén o no amén? El sol sale para buenos y para justos, para malos y para justos, dice. El sol sale para todos. ¿Por qué? Porque le obedece al hombre. ¿Verdad que no? Le obedece a Dios. El mar tiene ley de Dios para que no se salga de su lugar. ¿Amén o no amén? No se sale. Ahí llega y disfrutamos nosotros de la playa. ¿Cuál otra ley? La luna, ¿verdad? Sus fases que tenga, que influyen en la naturaleza. Ahí está la ley de la gravedad. O sea, Dios ha dado muchas leyes para la naturaleza, pero también nos dio muchas leyes a nosotros los hombres. 623, más los mandamientos que nos dejó Jesucristo. Es bastante la carga. Pero si lo entiende un niño, hermanos, a lo cual le estamos enseñando esto ahorita, ¿cuánto más no lo va a poder aprender usted? O lo va a poder entender. Porque los niños ahí estuvieran, amén, 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 ¿verdad? Hermano, quiero opinar, ¿verdad? Y entonces los niños son bien especiales en ese sentido, porque a nosotros los maestros nos hace todavía pensar un poquito más, ¿verdad? Y el trabajo es bien gratificante en ese sentido, ¿verdad? O sea que, hermanos, los que tienen hijos ahorita en escuela bíblica, al final van y me les preguntan, ¿de qué se trató la clase? ¿Sí? Pregúntele el título, el tema, el texto, que vieron el proverbio en el plan de la salvación, qué entendieron de la clase. Entonces, dice ahí, miren, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Allá arriba lo vamos a ver tal cual es. Esa duda que tenemos, ¿verdad? Que cómo es el Señor Jesucristo. Allá va a ser disipada. Déjenme ver aquí, busquemos Filipenses 3:21. 3:21. Me dice amén cuando ya lo tenga. Ya, lo tenemos. Lo leo entonces. Dice ahí en Filipenses 3:21, el cual, ¿verdad? Bueno, le voy a leer el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire qué gloriosa es esa promesa que el apóstol Juan le está compartiendo a esta congregación. Seremos transformados, hermano. Vamos a cambiar. O sea, ya vamos a ser como Él es, dice, semejante a Él es. Ya vamos a tener aquella perfección, ¿verdad? Pero ¿cuál es la perfección, hermano? ¿Sabe cuál es la perfección? Obedecer a Dios. Simple y sencillamente. Los ángeles le obedecen. ¿Amén o no amén? Va. Toda su creación allá en los cielos le obedecen. Los cometas, ¿verdad?, que pasan en una órbita, cruzando nuestra órbita, también están ceñidos a la voluntad de Dios, a cómo van a cruzar ellos y al tiempo que el hombre lo pudo descubrir cómo se hace eso, o cómo puede suceder eso que hace Dios. Entonces, por eso le digo, hermano,
No venga diciendo que usted no puede cambiar. Hagámonos un análisis pequeño. Usted ya dejó las malas palabras, hermano. Ya dejó las malas palabras. Algo tan sencillo. O sea, le pongo esta situación. Porque si algo tan sencillo no lo podemos cambiar, ¿cómo vamos a cambiar las cosas grandes que vienen más adelante? Eso es lo que le estamos enseñando a los niños. Que cambie a no mentir, que obedezca a su papá, que lo honre, que no robe. Esas situaciones de chiquitos, los niños ahorita están creciendo con ese conocimiento. ¿O acaso ustedes no lo saben, que no hay que hacer eso? Pero la pregunta es, si algo tan pequeño no lo podemos hacer, ¿cómo vamos a hacer las cosas grandes cuando venga una tentación? Pregúntese una cosa, ¿cuál fue la tentación de Adán y Eva? Más que todo la de Eva, porque Adán fue como que impulsado nada más. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Primero vio el fruto. ¿Y luego qué fue? Obedecerle a la serpiente, o sea, al diablo, ¿verdad? Hermano, el pecado era así. ¿Y qué trajo? Grandes consecuencias a este mundo que usted y yo lo estamos sufriendo y viviendo. Y peor ahora en estos tiempos, ¿verdad? Nuestro país, gran maldad, el mundo, gran maldad. Hermano, póngase a pensar. Si algo tan chiquito que pudo afectar a Adán y Eva trajo las consecuencias que trajo, no se diga a nosotros nuestros pecados que pueden ser más grandes, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Él es fiel, Él es justo con nosotros. Él nos dio a su Hijo como provisión para la salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los niños saben de esto. Los niños saben de esto más que muchas veces que nosotros los adultos. Esperamos en Dios que más adelante el trabajo que se hace acá en la iglesia a través de nuestro ministerio, de nuestros hermanos que trabajan arduamente para que ese objetivo se pueda cumplir, ¿verdad? El de ir perfeccionando los santos. Dice allá Efesios 4:11, creo yo, ¿verdad? Que hay que perfeccionar a los santos a través de este ministerio. Producto de sus padres, vengan y regresen a la casa de Dios y no anden ahorita allá en el mundo, ¿verdad? Dando sus frutos, pero para Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque puede hacer que no sean salvos. Y va a venir el Señor y se van a quedar. Y usted bien galán, ¿a dónde? En el cielo. Pero lo importante es que hagamos el trabajo, ¿verdad? Nosotros como maestros nos esforzamos, ahí les preparamos la ayuda visual, la clase, el hermano elabora un cuaderno, trae su refrigerio, su actividad, ¿verdad? Y se esfuerza para que el niño le quede un granito, ¿verdad? De la palabra del Señor para que su vida pueda ser edificada. Pero nosotros en la escuela bíblica no podemos hacer mucho si los padres tampoco toman eso. Para beneficio también del padre, pero beneficio más del niño. Amén. Entonces, obedezcamos en lo más mínimo que podamos, hermano, en lo más mínimo, porque en lo más mínimo si obedecemos, en lo grande vamos a ser mejores, alcanzar cosas mejores. Pero muchas veces estamos de desacuerdo con nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que soy delgadito, que soy gordo, que soy chiquito, que soy alto, que soy moreno, que soy blanco, que tengo ojos negros, que tengo ojos verdes, ¿verdad? Entonces, total, nunca estamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado de cuerpo, ¿verdad? Esta ropa no me queda, y entonces yo voy a usar esto, voy a usar lo otro, para ver cómo me veo bien. Y las hermanas quieren verse bien, que andan hasta poquita ropa, siendo cristianos. Y no debería de ser así. Porque Dios va a transformar ese cuerpo. Pero la pregunta es, ¿hasta allá lo va a transformar, hermano? ¿Hasta allá? No, Él dice en su palabra que no, que lo va a hacer aquí. Entonces,
Ya va a ver, regresémonos al texto que teníamos, vamos ahí a continuar en el 3, Dice ahí, y todo aquel que tiene esta esperanza en ¿quién? En el Señor Jesucristo, se purifica ¿a quién? ¿A sí mismo o purifica al otro? ¿Se purifica a sí mismo o va a purificar al de allá afuera? Yo como maestro voy a purificar al niño, pero yo solo me voy a quedar fuera de la purificación. Si yo tengo esta esperanza, hermano, yo tengo que purificarme. No lo va a hacer nadie, lo va a hacer el pastor por usted. ¿Verdad que no? Él dice ahí, hermano, yo ya me purifiqué, dice el apóstol, por eso estoy sirviendo al Señor. Yo ya estoy consciente de qué es esa purificación. Cristo me la mostró a mí en persona. ¿Y a ustedes? ¿Quién se los ha mostrado? ¿Qué esperan, hermano? Tenemos una Biblia, ¿la usamos? ¿O solo la usamos cuando venimos acá a recibir el mensaje? A los niños les exigimos que traigan una Biblia. Hermano, si usted a su hijo no le ha comprado una Biblia, cómpresela, por favor. Porque, claro, estamos hablando de las edades que ya pueden leer, ¿verdad? No de los que son pequeños. Cómprele una Biblia, cómprele un cuaderno, porque el niño también está aprendiendo a purificarse. Y esta noche ese es lo que va a llevar. Él va a saber cómo purificarse. Porque mayor promesa hay en el cielo. Pero ¿y qué pasa con los que no se van a purificar? ¿Cuánto tiempo, si nos remitimos a los apóstoles, anduvo Judas con ellos? 3 años, ¿verdad? Si lo ponemos así como en promedio. 3 años. Ahora bien, él se purificó. ¿A dónde cree que está él? En el cielo. ¿Verdad que no? Judas no está en el cielo, hermano. Bueno, el pastor ya lo ha dicho acá, ¿verdad? No voy a entrar en eso porque ustedes ya lo aprendieron acá. Pero a Judas también de la voz de Jesucristo le dieron esta esperanza. Esa esperanza, como lo decía el Filipenses 3:14, es la confianza que tenemos. Tengo a un recién nacido aprendiendo a caminar y allá está la mamá, aquí está el papá. Le quiero enseñar a caminar. ¿Qué tiene que aprender el niño para que logre caminar? Que cuando yo le diga que se venga acá donde yo estoy para recibirle, él va a tener la confianza de que va a llegar a mis brazos y yo lo voy a guardar, de no caer. Así lo hicimos muchas veces quizás nosotros. Amén. Mi hija fue al revés. Estaba sentada y de repente caminó y comenzó a buscar, ¿verdad? Entonces, es la confianza, hermano, la que tenemos. ¿Usted tiene confianza en su Padre Celestial? Entonces, camine hacia Él. Purifíquese, es lo único que le está pidiendo Él. ¿Y cómo se va a purificar? Vamos a ver. ¿Cómo nos vamos a purificar? ¿Solo nos vamos a echar agua y jabón en la carne? Tiene que ser de adentro para afuera. Purifique su alma. Purifiquemos nuestras almas. Amén. Que la limpieza comience en el interior. Agarre su jabón, la Escritura, porque en la Escritura está la ley que nos muestra cuál es nuestro pecado. Y en base a eso nosotros nos vamos a ir limpiando y limpiando hasta que comencemos a perfeccionarnos desde acá. No hasta que lleguemos al cielo. Allá ya va a ser la máxima glorificación que va a tener como premio. Pero ojo, no es porque usted lo va a hacer, es porque Jesucristo ya se lo prometió. Amén. Es una promesa del Señor, porque le estoy enseñando que de allí estriba la confianza. Alabado sea nuestro Padre. Repito, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Ojo, ¿por qué? Así como Él, el Señor Jesucristo, es que puro. Hermano, nuestro Dios es puro.
Nuestro Dios no es la serpiente impura, maligna, que desea lo malo para nosotros. Pero nosotros queremos vivir como la serpiente. Eva quería obedecer a la serpiente. Le recuerdo eso. Piense. Un fruto. No hizo la gran maldad y trajo todo el pecado para este mundo y la transformación de este mundo y de esta tierra. Que el Señor Jesucristo, cuando vino, cambió todo. Amén. Por eso apareció Él. Para cambiar las obras del mal. Y dice allí que la serpiente le iba a herir ¿el qué? El carcañal. Pero Jesucristo le iba a dar ¿a dónde? En la cabeza. Y si le dio la cabeza era para matarlo, exterminarlo, deshacerlo y quitarlo. Porque antes de Jesús, Él tenía el dominio de este mundo. Pero después de Jesús, el dominio es de Él. Regresó nuevamente a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo, esta congregación que estamos viendo aquí juntamente con el mensajero, decidieron seguir a su Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿esta congregación se purificó? ¿Fueron purificados? Más tarde, ya después cuando pasa esto, hermano, se perdió la enseñanza de los apóstoles. Ya no era la misma. Ya habían entrado falsos maestros, falsos profetas, engañadores, aquellos que convirtieron la palabra en negocio, y desapareció. ¿Por qué? Porque no se purificaron. Por eso le digo yo, ¿cómo se ve? Cuando comencé le dije, ¿cómo se ve de aquí usted a 40 años? Pero vaya bajándole a los años que corresponda. Si es que el Señor no viene esta noche, como le decía, o viene en este momento. Ustedes han visto una película donde sale de que es el arrebatamiento y hay una congregación y están orando y de repente se van varios, pero quedan algunos. Va a ser bien triste. ¿Por qué se quedaron? Porque no se purificaron. Es más, si no se purificaron eran porque no eran salvos. Y eso lo habla en capítulos antes de este el apóstol. Que entre medio de las ovejas hay cabritos. Y entonces, ¿qué queremos ser, hermano? Ahorita estoy viendo algunos exalumnos ahí de escuela bíblica, sobre todo el nivel de prejóvenes. Ellos saben que estas palabras así se les predica y se les enseña. Y se les ha motivado para que sus vidas, y me alegro que algunos estén aquí en el culto, pero otros ya no están. Ya no están, hermano. Ya se fueron. Primero Dios estén en otra iglesia. Primero Dios. Dios quiera. Pero ¿qué va a pasar después de este mensaje, hermano? ¿Qué va a pasar? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar? Dios le dio la orden a Eva y a Adán. ¿Qué pasó después? ¿Vamos a desobedecer? ¿Vamos a obedecer? ¿Vamos a traer mal para nuestras vidas? ¿Vamos a traer mal para nuestra familia? Por eso les digo, muchas veces solo pensamos en el bien que queremos de Dios, pero en el bien de cómo nos van en nuestras vidas carnales, naturales. Pero la vida espiritual es la que menos queremos nosotros tomar para nosotros mismos como deseo de cambio. Hermanos, si no cambiamos nuestro interior, nuestro exterior, como el ejemplo que le puse de la luna, no va a estar reflejando la luz de Cristo. No vamos a ser lumbreras para nadie en este mundo. No vamos a ser lumbreras para nuestros hijos. No vamos a ser lumbreras para nuestros compañeros de trabajo. No vamos a ser lumbreras para el hermano que tenemos ahí a la par. Porque no sabemos cómo guiar. Entonces, para ir finalizando, hermano, búsqueme ahí Romanos 8:14. Romanos 8:14. Ya va a ver que aquí está parte de lo que necesita. Vamos a ver 8:14 y 15 le voy a leer. Dice ahí:
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Pero qué dice ahí? Que son guiados. Guiado. ¿Qué nos guía? Nos está guiando el Espíritu Santo. ¿Mora en usted el Espíritu Santo? Amén. Más gloria a Dios, como dos ahí nada más. Entonces hay que ir mejorando eso. Y oigan lo que dice, coma, estos son los hijos de Dios, los que se dejan guiar, hermano. Estos son los hijos de Dios, así lo dice y lo expresa el apóstol. Estos son los hijos de Dios, estos son mis hijos, va a decir Dios, ve, que obedecieron al mandato que yo les di, no fueron cobardes, no se humillaron. Estoy hablando de ellos porque nosotros somos distintos, ¿verdad? O sea, los apóstoles fueron esos hombres terribles que hicieron milagros, prodigios, señales, enfrentaron al diablo cara a cara y ¿qué pues? ¡Mátame! ¿Verdad? Entonces, por el nombre del Señor, ¿verdad? Y dice ahí el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y la esperanza que nosotros seremos transformados, hermanos, comienza en que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para parecernos después ¿a quién? A Él. ¿No quiere tener esa promesa usted? Esa confianza. Yo me parezco a mi Padre Dios. Anhelo ser como mi Padre Dios. ¿Verdad que sí? Y eso es glorioso, hermanos. Ese es nuestro máximo anhelo y nuestro máximo deseo como hijos de Dios. Parecernos al ejemplo de Jesucristo. Tomar su cruz. Seguir el calvario que Él tuvo. ¿Por qué? Porque somos débiles, sí, pero el Señor nos da la fortaleza para tomar fuerzas y que no cedemos ante la debilidad del pecado y ante los consejos que nos da nuestro mundo, ¿verdad? Que solo nos va a dar consejos de perdición. En este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.